Señores, estamos de regreso con el consumidor. Siempre recordar nuestra página web, señores, www.conelconsumidor.com, donde está la opción para ver este programa en tiempo real. También usted puede seguirnos en Twitter, @padatopa, nuestra cuenta, @padatopa, en Facebook, facebook.com/conelconsumidor, y también en nuestro BBPin que ya aparece en pantalla. Y usted nos puede agregar y hacer sus preguntas y comentarios con respecto al programa. Bien, ahora nos visita la licenciada Yanna de Olio, quien es abogada, y con ella hablaremos acerca del tema del sistema de seguridad social, en este caso el contributivo, que es el sistema el que implica, el que o vamos a decir agrupa a todos los trabajadores de la República Dominicana. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo te sientes? Un gran placer tenerte de regreso en el programa. Igual, gracias. Antes de entrar en el tema que hablábamos, yo comentaba que vamos a hablar de las responsabilidades y obviamente los derechos que tenemos los que entramos dentro de este programa, de este sistema. Existe el contributivo, pero también existe el sistema, ¿cómo se llama? El subsidiado. ¿En qué estamos? Yo sé que te hicieron las preguntas, pero yo quería saber, porque no vi el programa ese día. Okay. ¿En qué está el tema del sistema subsidiado? Mira, la ley establece 3 regímenes de financiamiento. Sí. El régimen contributivo, que es para los trabajadores formales que tienen un empleador y trabajan de manera regular. El subsidiado es para toda aquella persona que genera ingresos pero por debajo del salario mínimo, y todos los que no trabajan, todos los desempleados. Y el contributivo subsidiado, que aún no ha iniciado, y ese se refiere al régimen de los trabajadores informal. O sea, de todas las personas que trabajan por cuenta propia, que generan también ingresos y que deben de tener, o sea, tienen por ley el derecho de recibir estos beneficios, pero aún ese régimen no ha iniciado. Con relación a tu pregunta, el subsidiado comenzó. Sí. Se comenzó por la región 4, ya hace unos años, y se fue incrementando a todas las regiones del país. Entonces se utiliza un método de identificación y de selección de las familias que van a pertenecer a este régimen en base al SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que es lo que entregan los subsidios sociales. Entonces, como este sistema también es un beneficio social, entra dentro de lo que es asistencia social o protección social, entonces mediante un decreto se decidió que la forma de selección de las familias fuera vía también el SIUBEN. Entonces sí, ese lo administra el riesgo de estas personas, o sea, la asegurada de esta persona va a ser SENASA, que es la administradora de riesgo de salud pública, y estas personas reciben los servicios de la salud también vía la red pública, vía los hospitales, y SENASA es la administradora de riesgo. Muy bien, entonces vamos al contributivo, somos la gran mayoría de los que estamos empleados hoy día. Explícame un poquito los beneficios de esto, los derechos de los que estamos dentro del sistema, de los afiliados. Sí. Mira, algo muy importante aquí es que luego de la ley se cambió de lo que es igualas médicas a ARS. Se dice, bueno, son los mismos, son seguro privado. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Sí. La diferencia principal es que ya estas ARS están reguladas por la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, entonces tienen que dar un plan básico único. O sea, que integrar con todas las prestaciones que se establezcan, y sobre ese plan vienen lo que son los llamados planes complementarios. Pero algo importante aquí... Pero vamos a explicar, disculpa que te detenga ahí, vamos a explicar esto mejor. O sea, ¿qué significa esto? Mira por qué es importante, porque la gente te dice, yo estoy en el seguro público. No es el seguro público. Usted está en en una ARS privada, pero tiene el plan básico, que es el que manda la ley de seguridad social. ¿Entiendes? Pero no es el seguro público, que te confunden muchas veces y te llevan a la idea de que tú tienes que comprar un plan adicional cuando el plan básico tiene lo que se necesita inicialmente, porque es un plan integral. Entonces, tú tienes este plan con una aseguradora privada, o sea, no es un plan público. Ese es el plan básico, que en una primera etapa se ha llamado PDCS, Plan de Servicio de Salud. Entonces, el afiliado tiene derecho a elegir la ARS de su preferencia, que es otra diferencia con el sistema anterior, que era el empleador, que decía, se contrataba con un seguro médico. Ahora no, tú como afiliado decides dónde tú quieres estar. O sea, no es la que tengan en la empresa, no es la que tú quieras. Entonces, tú tienes derecho a estar en esta ARS. No puede haber discriminación por razones de edad, importante, que antes sí. Tú sabes que si una persona mayor de 60 años no podía entrar. Ahora no hay discriminación por razones de edad ni de salud. Otro tema importante, que es la preexistencia, que en estos planes que no es vía la seguridad social, sino privado, si tú tienes una enfermedad preexistente, no te toman también. Entonces, son cosas importantes lo que es seguridad social. Entonces, tiene derecho... ¿Hasta enfermedades terminales? Sí. Si tú eres un trabajador o sea, no hay discriminación por razones de salud. Si hay un tipo de discriminación, que es otro tema que se ha generado, se ha llevado a la opinión pública, que luego quizás lo podemos tratar, que es con el tema de las enfermedades de alto costo.
Pero realmente por cuestiones de edad no hay discriminación porque lo prohíbe la ley. Entonces tú tienes derecho, decíamos, repasando los derechos, a elegir la ARS de tu preferencia. Tienes derecho a afiliar a todos los miembros de tu familia directa, o sea, tu pareja y los hijos, no importa la cantidad de hijos. Por el mismo descuento que se te hace, están incluidos los familiares directos. Y puedes adicionar los dependientes, tú pagando lo que es el costo del per cápita, que son 788 pesos, y tú puedes adicionar entonces a tus padres, suegros, al que tú demuestres que es dependiente económico. Tienes derecho a recibir atenciones de salud inmediata de emergencia. Y luego de los 30 días que tú estés afiliado, entonces ya todas las demás que están en el catálogo. O sea, consultas, medio diagnóstico, cirugías. Algo importante aquí también son los copagos. ¿Qué es bueno, exacto, eso es la diferencia que va a pagar el afiliado, que eso muchas veces no está claro. Mira, por ejemplo. ¿La diferencia que se paga dónde? En el prestador. En el prestador, exacto, porque en el sistema actual, o sea, recordemos que nos descuentan por la nómina, la empresa paga la tesorería, paga al día su factura, entonces la tesorería es que manda los pagos a las AFP, a las ARS y a la administradora de riesgos laborales, hace la dispersión, así se llama. Entonces, los copagos es la diferencia que paga el afiliado en el prestador, sea una clínica, un médico, un medio diagnóstico. Entonces, es importante tener claro cuál es esta diferencia. Mira, por ejemplo, en hospitalización, tú pagas un 20% de la diferencia del total, pero esta diferencia nunca puede ser mayor de 2 salarios mínimos. O sea, que tú nunca puedes pagar más de 15 mil pesos. Importante también. Eso está muy interesante. Claro, o sea, nunca el afiliado va a pagar más de lo que son, el salario mínimo es 7.166, o sea, lo que hace casi 15 mil pesos. Usted no puede pagar nunca más de 15 mil pesos de diferencia. O sea que estamos cubiertos en un 80%, siempre y cuando no sea mayor de 15 mil pesos. O sea, no debe pasar mayor de 15 mil pesos. Exacto, por ejemplo. O sea, que puede ser más entonces la cobertura. Exacto, no, lo que pasa es que, por ejemplo, tú pagas, se dice el 20%, pero que este 20% nunca va a ser mayor de 15 mil. Por ejemplo, la cuenta te hace una cantidad específica. El 20% de eso son 30 mil pesos. Pero tú no vas a pagar los 30 mil, tú vas a pagar hasta este tope de 2 salarios mínimos. Igual en las cirugías. La cobertura de medio diagnóstico también tiene un copago igual del 20%. Entonces, el tema de los depósitos también, que no se deben exigir depósitos, pero lo están haciendo. Depósito en la clínica, exacto. Eso entonces, también está prohibido. déjame hacerte una pregunta, déjame detenerte ahí. Tú dices, bueno, no se debe, pero se está haciendo. ¿Qué debe hacer uno como consumidor, como Mira, trabajador? ese es un tema que hay que ver cómo se va a solucionar, porque realmente una persona con un enfermo no va a estar diciendo que no lo voy a hacer, lo hace. ¿Entiendes? Se hace. Entonces eso ya es un tema de regulación a las clínicas. Entonces, ¿qué pasa? La Seguridad Social, el Sistema de Seguridad Social, la CISARRIL, regula las ARS, pero las prestadoras de servicios de salud es por el Ministerio de Salud. Entonces ahí hay un poco que las entidades del sistema ponerse de acuerdo qué se va a hacer con esto, porque es una queja constante de los afiliados. Me exigieron depósito, pero no. Y lo dejan porque tú con un enfermo no vas a decir, no te vas a negar. ¿Entiendes? Tú haces el depósito, pero eso también no está establecido así. Entonces el tema de, esos son los derechos, responsabilidades entonces que tenemos. Mira, como realmente el afiliado tiene dentro de esta parte de salud, la responsabilidad inicial y principal es tratar de cuidar la salud preventiva. Esta es una. También en los casos, por ejemplo, de los subsidios, tiene que reportar ya sea una enfermedad o cuando es el caso de maternidad, tiene que reportar el hecho del embarazo al empleador. Pero aquí más bien los empleadores que tienen responsabilidades de afiliar, también de la parte de las novedades, subirlo a la tesorería. ¿Y qué pasa si el empleador no está al día? Entonces ahí se le suspenden los servicios al afiliado. Entonces por eso es importante que el empleador cumpla con la seguridad social. Y también aquellos que no están, todavía no están inscritos, señores, que se inscriban porque también es un beneficio para ellos, por el tema que quizás lo podemos hablar después de riesgos laborales, que si usted no está en la seguridad social, entonces usted es el responsable de ese trabajador, no solamente de las atenciones médicas, sino si queda discapacitado de lo que sería el equivalente a la pensión. ¿A qué edad es que ya se pensiona? Mira, depende del tipo de pensión. Si es por enfermedad, no importa la edad, siempre que esté al día. Ahora, si es por antigüedad, lo que es la pensión por vejez, a los 60 años. Ya a los 60 años es que aplica ya para pensión. Para pensión. Qué interesante. De verdad que, Yana, tú sabes que tú tienes que venir aquí mínimo 2 veces al mes. Bueno, ojalá que sí. Tú tienes un compromiso con nosotros, porque siempre estas informaciones son interesantes y mucha gente que desconoce de este tipo de cosas
que puede interesar que se empodere de la información. El que tiene la información tiene el poder. Y eso es lo más que el importante. afiliado comience a exigir su derecho. Claro. No veamos la seguridad social como un impuesto, sino como un beneficio que ha sido resultado de años de lucha y una conquista laboral. Que cuando tú vienes a analizar la situación te das cuenta que lo que tú estás dando no es representativo a lo que estás recibiendo. O sea, lo que te quiere decir es que mucho lo que recibes por lo poco que das. Exactamente. Uno lo ve mucho tal vez, pero al final te puede salvar la vida, te puede tener y te va a asegurar también una vejez digna. Exactamente. En un momento ya tú recibes los beneficios, pero si no lo exigimos. Así es. De verdad que un gran placer tenerte en el ustedes. programa. Nos vemos dentro de 15 días. Así es. Si Dios quiere. Señores, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro amigo Bolívar Mejía con nosotros, su sección Consumo Turismo.